Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de podernos congregar y adorarle en espíritu y en verdad. Estar todos regocijados, alegres, contentos. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro a los Romanos, capítulo 5, versículos 9 y 10. Libro a los Romanos, capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Dice así la palabra dada de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien. La tesis de este mensaje de esta mañana nos proponemos demostrar que el sacrificio de Cristo por medio de su sangre nos ha salvado, nos ha justificado y reconciliado con Dios y nos ha liberado de la ira venidera. Muy bien. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia hemos sido salvos, porque nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 2 al 4. Como nos dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. La salvación es también una vida nueva en Cristo, es abandonar el pecado y todas sus prácticas malvadas y hacer la voluntad de Dios. La expiación es reconciliación con Dios. La renovación de vida es regeneración, el ser nacido de nuevo. La vida cristiana es la crucifixión, mortificación del viejo hombre que está viciado y corrupto de acuerdo a los deseos engañosos y ser renovados en el nuevo, hecho a la imagen del que lo creó, santo, amado, de extrañable misericordia, de bondad, de amor, de fe, de mansedumbre, de templanza. La salvación es una vida dedicada a la adoración y servicio de Dios, es decir, una vida santificada, apartada de las contaminaciones de este mundo, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Miremos ahora lo que dice: seremos salvos de la ira. La ira de Dios es la justa retribución de Dios al hombre por sus pecados cuando no se arrepiente. Así nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La persona que no se arrepiente y sigue en sus pecados y maldades está atesorando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Miremos que la ira de Dios se revela desde el cielo. Nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. Aquellas personas que son contenciosos ante el evangelio no obedecen la verdad, sino ante la injusticia, sino a la injusticia. Entonces dice que está preparado ira y enojo a todos ellos. Pero el sacrificio de Cristo nos salva de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación nos da la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un acto legal por el cual Dios absuelve de toda culpa al pecador que obedece al evangelio. La justificación pone al pecador en una posición recta ante Dios por medio de la sangre de Cristo, por la cual hizo la expiación por todos los pecados. La justificación nos da la paz con Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y cesa la enemistad para con Dios. Como dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 5 y versículo 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miramos entonces que Dios estaba reconciliando en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos reconciliar al hombre pecador con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Nos dice así la santa y bendita palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Debemos de llevar el mensaje del evangelio a aquellas personas que no se han reconciliado con Dios, para que puedan hacerlo, para que tengan fe, ¿verdad?, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo, y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Debemos comunicar ese mensaje para reconciliar al hombre pecador con Dios por medio de su santa y bendita palabra. Miramos entonces lo que dice también, ¿verdad? Cristo murió y resucitó para ser nuestro abogado ante Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él vive para presentar su sangre ante Dios como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vive para ser nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente
Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos confiadamente porque Él murió en la cruz. Él derramó su sangre preciosa para hacer la propiciación por todos nuestros pecados. Debemos de acercarnos a Él confiadamente. A manera de conclusión, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho. La ira de Dios es la justa retribución del hombre al hombre cuando no se arrepiente de sus pecados. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El sacrificio de Cristo nos salva de la ira venidera. La justificación nos da la salvación. La justificación es el acto legal por el cual Dios absuelve de toda culpa al pecador que obedece el Evangelio. La justificación pone al hombre en una posición recta ante Dios. La justificación nos da la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, como dijo el profeta Isaías, que ya lo mencionamos y vamos a mencionarlo nuevamente. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Debemos de reconciliar al hombre pecador con Dios por medio del testimonio, por medio de nuestra vida. Somos cartas leídas al mundo para que el mundo pueda ver, ¿verdad?, que nosotros estamos sirviendo a Dios verdaderamente, que nos hemos despojado completamente del viejo hombre que está viciado, corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos, que hemos sido renovados en el nuevo, hecho a la imagen de Dios santo, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de fe, de mansedumbre. Cristo resucitó y murió para ser nuestro abogado ante Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Él vive para presentar su sangre ante Dios como propiciación por nuestros pecados. Él vive para ser nuestro abogado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tengamos gratitud y ante ella sirvámosle a Dios con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Seamos fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que seguir adelante, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dejando atrás todo lo pasado. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta para ver si alcanzo aquello a lo que fui llamado. Así, hermanos, ¿verdad? Hemos sido salvos, pero cuidemos nuestra salvación, no la descuidemos, porque podemos perderla, para que podamos alcanzar la corona de la vida en aquel día cuando el Señor nos resucite con gran poder y gloria, venga con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seamos fieles hasta la muerte para que alcancemos la corona de la vida. Que Dios nos bendiga a todos.